tardes, estimados estudiantes. Sean todos bienvenidos a este tercer encuentro de la asignatura llamada Informática 2. Para este caso, pues, como pueden ir observando, ha ido avanzando el nivel, ha ido apareciendo nuevos programas, nuevas aplicaciones, y este es el caso, porque ahora vamos a conocer un programa o una aplicación bastante entretenida llamada PSI. Nuestro tema viene siendo diseño de algoritmos en PSI. Ok, primero que todo vamos a hablar un poquito sobre esta herramienta que es PSI, cómo vamos a trabajarla y cómo vamos a instalarla primero que todo, porque lo importante no solamente es saber manejarla, sino saber instalarla. Ok, primero que todo y principal, les dejé una guía en la plataforma de cómo instalar PSI, pero hay un pequeño secreto. Resulta que para poder instalar PSI tenemos que conocer qué tipo de sistema operativo tenemos. Para eso les voy a dar en estos momentos el secreto. ¿Cómo pueden sacarlo? Ok, primero que todo, tenemos que PSI es una herramienta para asistir a un estudiante o a cualquier persona para comenzar a conocer lo que es la programación o el diseño de algoritmos mediante un simple e intuitivo pseudolenguaje en español completado por un editor de diagramas de flujo que le permite centrar su atención en los conceptos fundamentales de la algoritmia computacional, minimizando las dificultades propias de un lenguaje y proporcionando un entorno de trabajo con numerosas ayudas y recursos didácticos. ¿Qué me quiere decir esto? Que PSI es un programa bastante simple, un programa sencillo que va a permitir que aprendamos a crear algoritmos o a programar y a contener la lógica de la programación de manera sencilla y simple. Viene esta parte importante. Para conocer primero antes de la instalación de PSI, por lo menos yo tengo que buscar en el computador esta pantalla. Les recomiendo a todos que por favor copien esta información. ¿Cómo la voy a buscar? En mi teclado, en cualquier teclado, voy a presionar dos botones, el botón de Windows y el botón de pausa I. Al presionar estos dos botones, automáticamente me va a mostrar esta pantalla que es la de sistema. ¿Dónde yo voy a saber qué tipo de sistema operativo tengo o cuál es mi tipo de sistema? Observen que me aparece aquí una parte que se llama nombre del dispositivo, procesador, RAM instalada, que incluso aquí podemos saber cuál es nuestra memoria RAM, qué procesador tenemos, interesante, ¿no es así? El ítem del dispositivo, ítem del producto y llegamos al meollo del asunto, tipo de sistema. Dice tipo de sistema operativo 64 bits, procesador de x64. Es decir, este computador por el cual estoy trabajando es de x64, que nos va a permitir a nosotros que vamos a utilizar el instalador que se llama para procesador x64 o 64 bits. Hay equipos más pequeños con un procesador distinto que son de x32 o 32 bits. Cuando entremos a PSI, por lo menos siguiendo esta guía, porque tenemos que entrar a Google, escribir PSI, entrar a la página oficial y allí nos va a aparecer el logo de Windows. Entramos por Windows y es nuestro sistema operativo y allí nos va a dar una lista. Les recomiendo que coloquen o descarguen el de instalador, porque si encargan el de portable, simplemente es un programa que se abre y cuando ustedes lo cierran tienen que volver otra vez al proceso para que sea pues prácticamente utilizarlo un solo momento. Trabajen con el de instalador. ¿Cuál van a utilizar? Dependiendo de su procesador o su tipo de sistema. Si tienen alguna duda todavía con respecto a esta parte, pues me pueden escribir por la plataforma, me pueden hacer cualquier pregunta y con mucho gusto los puedo orientar. Continuemos. Vamos a hablar ahora de lo que es un algoritmo. ¿Qué es un algoritmo? Son el fundamento de la programación de computadoras. Para que la computadora pueda ejecutar una tarea es necesario que primero se diseñe el algoritmo. Algo que les voy a comentar fuera de lo que es esta teoría. El algoritmo vamos a hablarlo como básicamente el principio de la programación, el fundamento de la programación. ¿Qué es un algoritmo? Es un esquema de un programa. Viene siendo lo básico de la programación, viene siendo aquel componente que nos va a permitir a nosotros poder tener la lógica, poder tener las habilidades, las variables, la sentencia y la secuencia. Oído con estas palabras. Sentencia, secuencia y variables. Tres palabras claves que yo necesito para diseñar un algoritmo. Muy bien, continuamos con esta pequeña teoría. Una vez diseñado y probado el algoritmo, se transforma en un programa correspondiente. El programa está compuesto por el algoritmo, la especificación de los datos, las instrucciones que permiten la comunicación entre los usuarios del programa y la máquina. Resulta otra cosa, cuando nosotros vamos a la parte del algoritmo, cuando ya lo tenemos listo en PSI, vamos a utilizar una herramienta llamada ejecutar, que es un triángulo verde.
Esta herramienta muchas veces se le llama corrida en frío. ¿Por qué se le dice corrida en frío? Porque es aquella que nos permite a nosotros verificar si el algoritmo está ejecutándose correctamente o no. Ok, vamos a hablar ahora de dos importantes herramientas. Tenemos primero lo que es el dato, que van a ser uno de los elementos que vamos a utilizar, y luego lo que es la variable. Ya la variable la había comentado hace rato. Por lo menos tenemos que es el dato que viene siendo todos los elementos empíricos, sucesos y entidades, un valor o una referencia que percibe el computador por diferentes medios. Es decir, cuando hablamos del dato, viene siendo aquel elemento que voy a introducir en el computador. Un dato puede ser un número, puede ser un nombre, puede ser un registro de cualquier persona, un número de cédula, una descripción, cualquiera de esos tipos de datos. Incluso tengo diferentes tipos de datos. Tengo variables enteras, por lo menos si son datos enteros, ya vamos a relacionarlo un poquito con las variables. Si son enteras, si son en cadenas, si son numéricas, si son decimales. Ahora vamos a hablar de la variable. Se identifica con un nombre y un tipo. El nombre está formado por letras y números y comenzar por una letra, aunque normalmente también se admite el uso de ciertos caracteres especiales. Por ejemplo, una variable puede ser de repente que yo vaya a crear la variable de repente nombre. Esta palabra nombre puede ser una variable. Por ejemplo, si voy a colocar la palabra dirección, pero resulta que dirección, o voy a colocar dirección, dirección de la empresa. Resulta que esa variable, ese nombre de esa variable es largo. Yo puedo colocar dir piso empresa. Esa viene siendo dirección de la empresa. Es una forma de abreviar esa variable. Ya les voy a explicar poco a poco y cuando estemos en la práctica cómo utilizar ese tipo de expresiones. Ok, continuemos ahora. Si yo voy por lo menos, a utilizar por primera vez PSI, me voy a encontrar con el siguiente entorno. Observe, me encuentro con un entorno bastante amigable y bastante agradable que me va a decir lo siguiente. En primer lugar, voy a tener por lo menos mi barra de menú. La barra de menú tengo archivo, editar, configurar, tengo ejecutar y ayuda. Esta herramienta de ayuda, muchachos, es de verdad muy buena porque en la parte de ayuda está toda la teoría de PSI, toda información de PSI que de repente no está especificada en esta teoría o en esta clase, se puede buscar por allí. Está también una pestaña de ejecutar, que nos sirve también para realizar el corrido en frío o la ejecución de nuestro algoritmo. Me voy a la barra de herramientas. La barra de herramientas tiene las herramientas ya conocidas como cortar, pegar, copiar, hacer, deshacer, guardar, guardar como. Pero también está la herramienta de una carpetica llamada abrir y la de nuevo, es abrir una nueva hoja. También voy a tener, por ejemplo, a este lado, observen una herramienta llamada ejecutar, que es el triángulo verde. También tengo la ejecutar paso a paso, en fin, para crear diagramas de flujo, que va a ser algo que también vamos a conocer. Y también tengo a este lado, al lado derecho, el panel de comandos. Ese panel de comandos son los que nosotros vamos a utilizar. Vamos a encontrar que es demasiado fácil trabajar con el programa porque es muy poco lo que vamos a escribir. Hay que tener cuidado con algunos caracteres sí. El área de trabajo, que es mi hoja en blanco, y la información de ejecución, que es lo que me dice abajo, si está correcto, si hay algún error en esta parte, me lo va a comunicar. Continuemos. Ahora, tenemos los tipos de variables y el tipo de datos. Por lo menos teníamos que eran las enteras. Por lo menos tenemos que su descripción son asociadas a cantidades, las reales que vienen siendo decimales, las lógicas de verdadero y falso, y las alfanuméricas que vienen siendo números, letras, símbolos, signos, puntuaciones. Ejemplo, por ejemplo, un ejemplo número de vacas. La edad puede ser un entero, real puede ser una estatura, peso, volumen. Lógico, por ejemplo, sin me dar un valor que sea verdadero o sea falso, pero dependiendo de lo que yo esté haciendo, una comparación. Y los alfanuméricos, nombre, cédula, teléfono, en fin. Estos son algunos ejemplos. Ahora, continuemos. Los operadores. ¿Cuáles son los tipos de operadores que se van a utilizar más concurrentemente y los principales? Tenemos por lo menos la potenciación, tenemos la suma, la resta, multiplicación y la división. ¿Ok? Viene siendo uno de los tipos de operadores más concurrentes que vamos a utilizar. También está el signo mayor que, menor que, igual, mayor, menor, en fin, son los más utilizados. Ahora sí entrar en cómo es la introducción de datos, cómo se va a utilizar. Observen por aquí, por ejemplo, tenemos la introducción de datos de entrada y salida. Para introducir datos, para que el dato sea de entrada, voy a utilizar la opción llamada leer. Por favor, tengan en cuenta esta parte y cópienlo por allí.
La introducción de datos al entrar se utiliza el comando llamado leer. Ese comando leer me permite introducir variables. Una cosa amigable de PSIN es que yo no tengo que declarar variables, sino simplemente con colocar el comando leer ya puedo declarar mi variable por primera vez. Luego tengo el comando, por lo menos el comando escribir, que me va a permitir la salida de información. El escribir puedo dar mensajes. Ojo, oído con esto, por allí hay como les voy a dar un pequeño tip. El escribir se puede utilizar para mensajes. Es decir, si a mí un algoritmo me piden de repente mostrar un mensaje en pantalla, ya sé que voy a utilizar el comando escribir. Ojo con esto, por allí creo que hay un ejercicio que me va a pedir un mensaje, así que pendiente con esta parte, esto es un tic. Entonces, tenemos por lo menos el comando de entrada leer y el comando de salida escribir. Vámonos con un ejemplo simple y sencillo. ¿Cómo es la sintaxis de estos algoritmos? Por ejemplo, yo quiero crear un algoritmo de bienvenida. Puedo colocar algoritmo, normalmente viene ya por defecto la parte de algoritmo, le creo un título, en este caso mi título es bienvenido, pero yo quiero que la bienvenida sea para una persona. Ejemplo, bienvenida a ingresar el nombre en escribir, o sea, el mensaje que me va a mostrar es ingresar el nombre, pero yo creo una variable llamada nom que significa nombre. Esa variable me va a permitir a mí que ingrese un dato. Y luego al escribir bienvenido, dos puntos, y me va a mostrar es el nombre que yo ingresé aquí arriba, me lo muestra después de los dos puntos. Por ejemplo, observen el resultado. En el resultado aquí me dice ejecución iniciada y dice digite el nombre o ingrese el nombre. Luego yo coloco mi nombre, ejemplo, Francisco, y luego él me dice, bienvenido, dos puntos, Francisco, y finalizada la ejecución. Observen que es algo muy sencillo, son solamente las 3 líneas de código y ya realicé un programa simple de bienvenida. Ok, estos son los más fáciles. Vamos a continuar avanzando. Recuerden que todo es por niveles. Vamos con un segundo algoritmo que yo sé que ustedes van a decir, uy, ya por aquí está complicada la cosa, no es complicado. Dice así, realice un algoritmo que permita ingresar el nombre y el apellido de un estudiante, incluyendo 3 notas del área de formación de informática y muestre el nombre y el apellido del estudiante con su nota promedio. Ejemplo, ¿cómo voy a realizar esta parte? Yo puedo llamar a mi algoritmo nota piso promedio. Ojo, cuidado con esto. Si, por ejemplo, tomen nota de esta parte. Si yo voy a crear un algoritmo, le tengo que crear obligatoriamente un título. Si mi título tiene más de 2 palabras, yo tengo que unirlo con el guión bajo o el piso. No puedo colocar el guión ni colocar un espacio vacío, porque nos va a dar un error. Otra cosa, el título que yo coloco no lo puedo utilizar también como variable. Ese mismo título, utilizarlo como variable, tampoco se puede porque me va a dar un error. Por ejemplo, en este ejercicio coloqué nota piso promedio. Entonces, primero que todo, utilicé un comando escribir que me dice ingresar el nombre del estudiante o nombre del estudiante. ¿A quién voy a leer? ¿Cuál va a ser mi primera variable? Nombre. Pero observen que al final yo coloco algo por defecto llamado punto y coma. ¿Por qué se coloca punto y coma? Porque es una forma de diferenciar las diferentes líneas de código en la programación. Claro, PSI no me lo pide obligatoriamente, pero es una manera que aprendamos a programar. Todas las líneas de código, todas las sentencias llevan punto y coma al final. Escriban esto, todas las sentencias llevan al final punto y coma. Lo que es, por ejemplo, los ciclos repetitivos, las funciones no llevan punto y coma. Vamos a conocerlas más adelante. Entonces, ingresamos el nombre, otro comando escribir, ingresar la primera nota, un comando leer, llamo a la primera nota, nota 1, después ingreso a la segunda, N2, ingreso a la tercera, N3. Pero también tengo que crear una variable que se llama NP o nota promedio. Es como abreviar las dos palabras nota promedio en una sola variable. Entonces, ¿cómo saco mi promedio? Simplemente por la fórmula. Sumo las 3 notas y las divido entre 3. ¿Y cómo va a ser esta fórmula? De esta manera. NP o nota promedio es igual. Abro paréntesis. N1 más N2 más N3. ¿Y quién es N1? Nota 1. ¿Quién es N2? Nota 2. ¿Y quién es N3? La tercera nota. Cierro mi paréntesis, hago un slash que es mi división y la divido entre la cantidad de notas, en este caso 3. Coloco punto y coma y ya está listo.
Pero ahora, ¿cómo voy a mostrar esa información? ¿Cómo yo voy a mostrarle al usuario que ya está listo mi procedimiento? Simple, coloco el comando escribir y le digo allí, abro comillas, el nombre del estudiante es, dos puntos, cierro las comillas y coloco coma. Oído, para mostrar información, esta parte, la coma es indispensable. Antes de finalizar la línea, coloco coma y voy a dejar un espacio para llamar a mi variable. ¿Cuál es la primera variable que yo quiero que muestre? El nombre del estudiante. Coloco nombre y al final coloco punto y coma. Luego, en la siguiente línea, voy a colocar otro comando para que me muestre la nota promedio de ese estudiante. Escribir, abro comillas, la nota promedio es, dos puntos, cierro comillas, coloco coma, dejo un espacio en blanco, coloco la variable donde está el resultado que es np, punto y coma. Y al final, por defecto, me viene el fin del algoritmo. Otra cosita, todo algoritmo debe tener un inicio y un fin. PSI, aquí el inicio me lo llama algoritmo y el final me lo llama fin algoritmo, así todo seguido, pegado. Nunca eliminen algoritmo ni eliminen fin algoritmo. Si lo eliminan les va a dar un error. Pendiente con eso. Por defecto no lo eliminen. Ahora, ¿cuál va a ser el resultado? Como lo mostramos aquí abajo. Ingreso el nombre, ingreso una serie de notas y al final, ¿qué me va a mostrar? De repente el nombre del estudiante es y la nota promedio es. Y fin de la ejecución. Este es un algoritmo simple y sencillo con operación matemática. Como pueden ir observando, el primero era introducción de datos y salida de datos. El segundo, introducción de datos, operación matemática. Vámonos a otro. Vamos primero a hablar ahora lo que son, en este caso, antes de seguir, con las operaciones matemáticas, como ya las conocimos anteriormente. Hay un comando llamado asignación. ¿Qué es la asignación? Que se le asigna un valor a una expresión. Esa expresión puede ser, por ejemplo, A más B es igual a ¿quién? A C. Pero para que esa expresión, ese comando funcione, tiene que haber primero una variable y después del igual o de la flecha, una expresión, es decir, una fórmula matemática. Observen aquí la siguiente cuadro de texto. La herramienta asignar, al hacer clic sobre ella, forma de la siguiente manera variable, flecha, expresión. La variable viene siendo una variable que yo puedo crear, por ejemplo, promedio, nota, NP, cualquier variable que yo quiera crear. La expresión que va a ser mi fórmula, por ejemplo, como la fórmula del promedio o la fórmula de una suma, una resta, lo que yo necesite. La variable se puede cambiar en el caso de que se quiera hacer una suma de dos números y se le puede agregar una C. Esa C viene siendo mi variable y la expresión será igual, que puede escribirse A más B, es decir, A más B es mi fórmula. Por ejemplo, C, la flecha de asignación, A más B. Allí tengo mi comando de asignación completo. Si tienen alguna duda por esta parte, pues a medida que vayan avanzando, o si tienen alguna duda al finalizar, me dejan por allí por la plataforma y con mucho gusto lo resuelvo su duda. Vamos a continuar ahora. Tenemos lo siguiente. También tenemos asignaciones un poquito más complejas, como por ejemplo, la herramienta asignación permite una expresión de una combinación, es decir, se pueden hacer operaciones combinadas. Recuerdan en matemática, operaciones combinadas, X, Y, Z, que si hay que factorizar y que hay que simplificar, que hay que llamar producto notable. Denle gracias a Dios que no hay que hacerlo en un algoritmo por el momento. Pero aquí tengo un ejemplo simple de combinación. Por ejemplo, que B es igual a C por D más la resta de C menos F por M. Esta es una fórmula donde tengo multiplicación, suma, resta y el último multiplicando por una variable que está fuera de la fórmula. También puede darse el caso de una fracción o de una división. Que por ejemplo, Z sea igual a X más Y sobre W más S. O por ejemplo, este otro ejemplo que sea así de esta manera, S es igual a A entre B y que tenga una potenciación a la 3. Es decir, por ejemplo, cuando hablamos de las potenciaciones, ¿se acuerdan en matemáticas cuando potenciamos una fracción? Que si A más B es elevada a la N. Bueno, aquí significa esta prácticamente. A entre B elevado a ¿quién? A la 3 o al cubo, podríamos llamarlo también de esta manera, esta expresión. Ok. Ahora, antes de pasar aquí esta parte, observen que este comando que tenemos aquí es asignación. Continuamos para observar otros comandos más adelante. ¿Ok? En este caso, mis estimados estudiantes, observen aquí estos comandos que les voy a mostrar. Ok, la decisión. La decisión en PCI es una estructura que me permite decir si tengo una opción por verdadera y una opción por falso. Este comando se va a llamar si entonces.
Depende de la condición, va a haber una para verdadero y otra para falso. O una, por ejemplo, para cuando sea mayor y cuando sea menor. Tenemos que la sentencia de instrucción ejecutada por la instrucción, sí, entonces, si no, depende del valor de una condición lógica, pendiente con eso, una condición lógica. Continuemos. Asignación condicional. Voy a darle un poquito más de toque, un poquito más de picante, vamos a llamarlo de esta manera, al comando asignación. El comando asignación se le puede asignar, como su nombre lo dice, un valor. Ejemplo, que yo quiera darle el valor de calificación, ¿ok? Como pueden observar aquí en este ejemplo, tengo que calificación se le asigna el valor de 10. Ok. Por ejemplo, ¿qué sucede en estos casos? Estas se pueden crear simplemente cuando yo necesito empezar un algoritmo, le tengo que asignar a una variable un valor específico. Por ejemplo, en este caso yo creé la variable calificación. Observen otra cosita, cuando ustedes tengan una variable con una palabra en acento, recomendación, no coloquen el acento en las variables. ¿Por qué? Van a tener un conflicto. Eso por favor cópienlo. Las variables no llevan acento. Lo que sí lleva acento es el mensaje. Aquellos entre comillas sí llevan acento y llevan buena ortografía. Por favor. Entonces, la calificación yo le asigné el valor de 10. Ok. ¿Por qué pasa esto? Porque yo necesito a esa variable asignarle un valor para que más adelante ese valor pueda ser 10 o pueda ser 0, un valor inicial para de repente un contador o acumulador. Una palabra nueva. Acumulador, ¿qué significa? Que va acumulando algo. Y contador, que me va contando una cierta información. Eso lo vamos a conocer también en la parte práctica. Ok, aquí vamos a hablar entonces ahora de los operadores de comparación. ¿Quiénes son los operadores de comparación? Mayor que, menor que, igual, mayor igual que, menor igual que, y distinto. Este distinto se utiliza muy pocas veces, pero sí lo vamos a utilizar. Ok, vamos a continuar entonces. Vamos con los ciclos repetitivos que de repente van a necesitar mucho. Tenemos primero el botón del comando según. Según permite trabajar con un sistema de valores, números, donde según es el valor elegido que ocurra un evento. Según tal cosa puede tener diferentes salidas, como su imagen lo muestra en según. Puede tener de repente para la opción de A, opción de B y opción de C. Botón mientras. Mientras es un comando de ejecución que se ejecuta mientras un evento sucede. Se va a repetir, por ejemplo, mientras sea 4 opciones o mientras el valor sea igual a 4. Se va a repetir mientras, ahora lo dice, mientras sucede un evento. Ok, vamos ahora al comando repetir. El comando repetir me dice se repite dependiendo de una opción. Repetir dependiendo de qué. Ok, ahora se va a repetir dependiendo de la siguiente secuencia de acción. Para el botón para, es para un momento determinado, por lo menos si se va a repetir en un momento para repetir una opción, para repetir o para mostrar una lista numérica. Por ahí les voy a mostrar un ejercicio sobre ese comando. Es más, por allí hay un ejercicio, de repente los voy a ayudar. Ok, ya finalizamos la parte teórica, ahora vamos a pasar a la parte muy bonita, la práctica. Muy bien, vamos a continuar. Por primera vez les presento PCI. Observen que al ingresar a PCI vamos a encontrar que es igualito a como ya lo conocemos, ¿no es así? Ok, vamos a conocerlo de este modo y de esta manera. Vamos a conocer a PCI en la parte superior que tiene sus herramientas, tenemos por lo menos la barra de título, PCI, barra de menú, archivo, editar, configurar, ejecutar, y la de ayuda, está por aquí los índices, ejemplos, por aquí hay muchas opciones. Tengo también las herramientas por lo menos para abrir un nuevo archivo, abrir un documento ya existente, guardar, que me va a guardar el archivo en un sitio específico que yo quiera, guardar como, tengo por lo menos deshacer, hacer, cortar, pegar, copiar, en fin, las herramientas ya utilizadas. Y también el famoso diagrama de flujo, ejecución y ejecutar paso a paso. Ya esto lo vamos a utilizar, observen cómo es. Por ejemplo, yo quiero crear un siguiente algoritmo. Si quieren, tomen nota del enunciado que les voy a decir para que ustedes lo tengan por allí, ya que este de repente puede hacer que... sí, vamos a trabajar con esta parte. Entonces, por ejemplo, dice de esta manera el enunciado. Realizar un algoritmo
que permita ingresar el nombre y la edad, de cualquier persona, E indique por medio de una impresión, o mostrar en pantalla, el nombre de la persona, si es mayor de edad, el nombre de la persona si es mayor de edad. Si no, mostrar un mensaje no puede votar. Bien. Primero que todo, vamos a crear el título. ¿Cómo podemos crear nuestro título? Haciendo doble clic sobre donde dice sin título. Yo voy a colocarle a este ejercicio decisión, coloco piso, decisión voto, por ejemplo. Ese va a ser mi título. Yo no puedo hacer eso. Decisión voto y dejar un espacio en blanco, porque hay un error. Observen, ya de una vez me muestra el error. PSI me está mostrando la cruz roja y me está diciendo hay un error. Pero ¿qué pasa si yo hago esto? Si los uno, no hay error. O si coloco el guión bajo, tampoco hay error. Vamos a la primera línea. Observen que PSI muestra una serie de líneas de ejecución mientras voy trabajando. Está la línea 1, la 2, la 3 y una línea 4 al final. Voy a la segunda línea. Aquí, voy a empezar a colocar, necesito ingresar el nombre de una persona para comenzar. Puedo colocar aquí, comando escribir. Observen que automáticamente se crea. Para quitar la selección, hago clic en el espacio en blanco. Y si yo quiero trabajar solamente en esta parte que dice lista de expresión, hago doble clic en ella y voy a empezar colocando mis comillas. Coloco comillas y aquí coloco ingresar el nombre, cierro comillas y coloco al final punto y coma. Si observan lo siguiente, paso a la siguiente línea. Cuando está correcto las comillas, cuando va a aparecer en color verde. Si no aparece en color verde, las comillas están mal. Ahora, yo quiero leer la variable nombre. Hago clic en comando leer, quito la selección y donde dice lista de variable, hago doble clic y aquí no voy a colocar comillas, sino simplemente coloco la variable, en este caso, nombre. Y coloco al final punto y coma. Repito, esta opción es la siguiente. El escribir el mensaje sí va entre comillas, pero por ejemplo, cuando yo voy a agregar mi variable, la variable va sin comillas, solamente coloco el nombre de la variable. Muy bien, me falta ahora ingresar la edad. ¿Cómo voy a ingresar la edad? Voy a la siguiente línea, vuelvo a crear un comando escribir, en la lista de expresión, abro mis comillas y coloco ingresar la edad. Cierro comillas, coloco punto y coma. No se asusten que de repente les aparezca el error. Cuando ustedes terminen de escribir la línea, allí sí, y aparece todavía la línea de error, ahí sí nos podemos preocupar. Mientras tanto, no. Vamos a la siguiente línea, presionamos Enter, voy a crear el comando leer, dos puntos, por allí vamos a crear ahora la variable edad, punto y coma. Ok, ahora necesito saber si la persona que me van a ingresar es mayor de edad para que me muestre el nombre. Si no, que me muestre el mensaje, no puede votar. Eso lo voy a hacer por un comando llamado si entonces. Hago clic en si entonces. Observen cómo aparece el comando si entonces. No se asusten, vamos a irlo llenando poco a poco, es simple. Quito la selección haciendo clic en blanco y me voy primero a la expresión lógica. ¿Cómo voy a crear mi expresión lógica? De la siguiente manera. Por lógica me dice si edad, observen que está bien creada la variable porque me la muestra. Si edad es mayor o igual, observen que cambia el signo a 18. ¿Ok? Observen que los números van a aparecer en color rojo también. Ahí ya tengo mi expresión. Ahora me voy a la opción cuando es verdadero. ¿Qué pasa cuando es verdadero? Se va a mostrar el nombre de esa persona. Entonces, para poder imprimir o mostrar en pantalla, yo hago lo siguiente. Elijo un comando escribir y en mi lista de expresión abro comillas y le coloco
El nombre es, dos puntos, cierro comillas, coloco mi coma, dejo un espacio y llamo a la variable nombre. Coloco punto y coma y allí está listo. Allí me estaba llamando a esa variable. Ahora, ¿qué pasa cuando es menor de edad? Selecciono aquí acción por falso, tengo que crear un mensaje, puede votar. Entonces coloco escribir y me voy a esta parte. Vamos a colocar aquí, abro comillas y le digo, no puede votar. Cierro comillas y coloco punto y coma. Ahora, resulta lo siguiente. Ajá, hay un error. Vamos a quitarle el punto y coma. Ajá, ya tenemos fuera el error. Puede ser que me dio por ese punto y coma. Ya está listo nuestro ejercicio. Ahora necesitamos ejecutarlo. Puedo hacerlo en la opción paso a paso o ejecutar. Vamos a hacerlo paso a paso para que ustedes observen cómo se ejecuta. Paso a paso, él va mostrando la ejecución. Ingresar un nombre. Vamos a ingresar Francisco. Vamos a ingresarle mi edad. Voy a revelar aquí mi edad. ¿Qué va a hacer? Observen. Como es mayor a 18 años, chévere, termina la ejecución. Pero ahora de repente, ¿qué pasará cuando una persona es menor de edad? Observen. Ejecutemos. Vamos a llamar a María, que María tiene 16 años. No puede votar. Si observan la ejecución, la diferencia cuando es una persona mayor de edad y una menor de edad, me da la decisión. Ok, ya por aquí hemos cerrado esta parte. Si me aparece de repente la ejecución paso a paso aquí y no están los comandos, no se asusten. Cierran acá y abren aquí las herramientas de los comandos otra vez. ¿Sí observan? Allí, por ejemplo, si quieren ocultar los comandos, pueden hacerlo por aquí. Quieren ocultar paso a paso o ocultar los comandos, lo pueden hacer. Y los vuelven a abrir. Eso es todo. Bien, me queda todavía chance para ejecutar o mostrarles un algoritmo un poquito más complejo, un poquito más, con más complejidad, para que ustedes de repente vayan captando la idea de cómo vamos a trabajar con PSI. Estos son ejercicios pues, que yo ya los trabajo, ya son algunos bastante interesantes. Por ejemplo, este es bonito y voy a darlo de esta manera. Me voy a la hoja en blanco que tenemos. Ok. Voy a crear un algoritmo que me muestre los números del 1 al 100 y los voy a ayudar mucho. Entonces, coloquen este enunciado, este segundo ejercicio. Realizar un algoritmo que permita desplegar una lista de los números del 1 al 100. Desplegar una lista de los números del 1 al 100. Ok, aquí vamos a trabajar con un contador y un acumulador al mismo tiempo. Voy a crear un comando asignación también. Primero que todo, también voy a trabajar con algo llamado definición de variable. Voy a colocarle el título, voy a colocarle números o número. Observen que la palabra número y números es reservada. ¿Cómo sé que es reservada? Porque me la marca en azul. Pero si coloco piso, números 7. Listo, quito la reservación de esa palabra. Reservar una palabra significa que es una palabra que se utiliza para algún comando o una función de PCI. Eso significa palabra reservada. Entonces, voy a definir una variable. Escribo definir. Ajá, observen que automáticamente me escribe la palabra definir. Voy a colocar a C mayúscula como entero. Ok. Como entero vamos a colocarle punto y coma y voy a la siguiente línea. Se coloca en azul porque definir y como entero son palabras reservadas. Ahora voy a asignarle, vamos a utilizar el comando asignación para que esa variable C, esa C mayúscula, recuerden que utilizamos C mayúscula, tenga un valor de 0, un comando asignación, tenga 0 puntos, o sea, no tenga nada, para que el conteo empiece desde 1, 2, 3, pero para que comience desde el 1 tengo que crear una contadora. Entonces coloco punto y coma. Me voy ahora sí. Como yo voy a hacer una lista numérica, él se va a repetir hasta que llegue al número 100. Entonces, como se va a repetir, utilizo el comando llamado repetir. Hago clic sobre él y automáticamente, ¿cuál va a ser la secuencia de acción? Que me repita y que me muestre los números que van sumando. Entonces, por ejemplo, si yo creo un contador, ese contador sea C, C más 1, es lo que yo diga.
0 más 1, ¿cuánto es? 1. 1 más 1, 2. 1 más 2, 3, y así sucesivamente. ¿Hasta llegar a quién? Hasta llegar a 100. Por ejemplo, en el comando de acción, o en la secuencia de acción, le voy a crear un comando asignación. La variable la voy a llamar C. Y aquí mismo, pero cuidado con esto, ojo con esto, es C mayúscula. Vamos a borrar aquí, vamos a volverlo a hacer para que tengamos cuidado con esa parte. C mayúscula. Y aquí también en la expresión va a ser ¿quién? Una C mayúscula. Esa C la vamos a sumar ¿con quién? Con 1 y colocamos punto y coma. Entonces, ¿qué va a pasar con eso después? Que me vaya mostrando cada número. Por lo menos 0 más 1, 1, 1 más 1, 2 y así sucesivamente. Entonces, ¿quién me va a mostrar a mí las opciones? El comando escribir. Ese comando escribir, ¿a quién me tiene que mostrar? A C mayúscula, que es el resultado de aquí arriba. Cada resultado me lo tiene que ir mostrando. Coloco punto y coma. Ahora, ¿hasta cuándo se va a repetir esto? ¿Qué número íbamos a decir nosotros? ¿Hasta qué número queremos que llegar? Hasta 100. Entonces digo que mis letras C sea igual a ¿quién? A 100. Y allí está mi ejercicio. Entonces vamos a ejecutarlo. Si observan que automáticamente aparecieron los números del 1 al 100. Ahora, si yo quiero, vamos a cerrar la ejecución, yo quiero que lleguen solamente hasta el 10 para poder ver el efecto completo. Vamos a ejecutarlo paso a paso. Observen. Se inicia con 0, comienza a repetir y empieza los números, empieza a mostrarlos. Se observa en el sentido del ejercicio. Cada vez que va sumando un número, me lo va mostrando en pantalla y así va sucesivamente este ejercicio hasta llegar al número 10. ¿Ok? Allí ya casi va a terminar esta ejecución y pues prácticamente antes de que termine este ejercicio les comento lo siguiente a aquellos que están conectados. Si tienen alguna duda me pueden preguntar a través de la plataforma por los mensajes, con mucho gusto les resuelvo su duda. Lean muy bien todo el material que les estoy mandando, hay guías de PCI, está la guía de instalación, si hay alguna duda me pueden preguntar, con mucho gusto los voy a orientar. Bueno, mis estimados estudiantes, ya está disponible en la plataforma, el trabajo son como unos 5 ejercicios de algoritmos, por ahí los ayudé con uno, creo yo, no estoy seguro, revisen, después ellos van a decir, tengo razón, no tengo razón, pero creo que sí los ayudé. De todas formas, mis estimados estudiantes, cualquier duda, no tengan la duda, valga la redundancia, en preguntar. Que tengan todos una feliz tarde, nos vemos en el siguiente encuentro, que espero y aspiro que estén aquí, porque recuerden que tenemos todavía una actividad pendiente para hacer. Que estén muy bien, que tengan una feliz tarde. Hasta luego.